¿Cómo evitar la creación del karma futuro? Dentro de la evolución que estamos llevando a cabo la humanidad, podríamos definir su desarrollo progresivo en 3 diferentes grados. Primero, los que más han evolucionado y que no suelen crear karma negativo. Segundo, los que comenzamos a comprender las enseñanzas ocultas e intentamos cambiar nuestro carácter y nuestras vidas para no crearnos karmas negativos futuros. Y tercero, los que no saben y no quieren saber nada respecto a ser mejores personas moral y espiritualmente y se crean mucho karma negativo que en el futuro tendrán o deberán hacer frente con dolor y con pérdidas. No recuerdo exactamente el pasaje ni las palabras escritas en algún lugar de la Biblia, pero ese pasaje viene a decir algo así como que ningún gorrión muere si no es la voluntad de Dios. Creo que era algo similar. También en otro lugar se dice que en Dios vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Repito, en Dios vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Está claro que en el primer pasaje se afirma que todo lo que ocurre llega a la conciencia de Dios y que todo lo que ocurre está de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? Si, según el segundo pasaje, vivimos y tenemos nuestro ser, o sea, el espíritu, en Dios, podríamos compararlo con que seríamos como una célula de nuestro cuerpo, que para ella el organismo sería infinito, pero que está evolucionando dentro de él. Pero como estamos hablando de espíritu, quiere decirse que la conciencia y la vida de la célula están y son parte de la vida y de la conciencia del ser que habita el cuerpo físico. En nuestro caso, nuestro espíritu, que habita nuestro cuerpo. Nosotros como yo superior. La gran diferencia entre la célula y entre nosotros y Dios es de grado evolutivo y de conciencia, como lo es entre Dios y el Ser Supremo. Así que cuando un gorrión muere, Dios es consciente de ello, y si muere es porque sus jerarquías creadoras que mantienen su esquema evolutivo y que cumplen y que hacen cumplir las leyes divinas, así lo han decidido de acuerdo a la voluntad de Dios. Recuerdo que lo que llamamos leyes divinas son jerarquías que administran toda la actividad, todo karma, toda creación dentro de la manifestación o creación de Dios. Lo que estoy diciendo es que todo lo que ocurre es porque así está previsto por estas grandes y sabias entidades administradoras, entre otras, de la ley de consecuencia y de renacimiento. En definitiva, del karma. Si un alma encarnada tiene que hacer un gran descubrimiento, primero se creará como arquetipo en el mundo de la mente, en el mundo del pensamiento. Y luego se pondrá, por méritos propios, claro, en el destino de esa alma para que así sea. O sea, para que ese individuo, en un renacimiento X, lo descubra o lo invente. Lo que ya ha sido creado o inventado en el mundo del pensamiento. Si una persona nace con un defecto físico, es porque en otra vida ha hecho una serie de cosas que ha perjudicado a otros gravemente o él mismo ha actuado erróneamente en determinado sentido una y otra vez. Con ese defecto valorará más su cuerpo. Y así con todo lo demás. Las leyes son las propias jerarquías y entidades que cumplen la voluntad de Dios, como un juez aplica las leyes según fueron dictadas, con la diferencia de que el juez es humano y tiene sus defectos,
y estas jerarquías son de una elevadísima espiritualidad y sabiduría. Por tanto, estas leyes no son ciegas, ni tampoco parecidas a la ley del talión, que decía aquello de ojo por ojo y diente por diente. La sabiduría de estos grandes seres está muy por encima de nuestra comprensión y por eso, a veces, incluso los ocultistas, tenemos dudas de su aplicación. Pero estoy seguro de que nuestros hijos pequeños tampoco entienden por qué les limitamos en algunas cosas o les castigamos, y, sin embargo, es por su bien. Algunos de nosotros creemos que todo lo que ocurre es porque existe la ley de consecuencia, y que todo es causa y su correspondiente efecto. Pero no es así. Hay dos excepciones. Primera, que podemos crear una causa nueva u original. Y segunda, que nos podemos quitar karma futuro en la presente vida, en cada momento, en cada presente. ¿Cómo creamos una causa nueva? Cuando despertamos en el mundo del pensamiento, porque el deseo de tener nuevas experiencias nos impulsa a renacer, comenzamos a crear nuestro arquetipo del cuerpo físico de acuerdo al futuro desarrollo y posibilidades que debemos tener y de acuerdo al karma bueno y malo que tenemos pendiente. Cuando digo despertar en el mundo del pensamiento, quiere decir que ya después de la muerte, hemos pasado por el mundo del deseo, donde se encuentra, coincidiendo con la Iglesia Católica, por cierto, el ocultismo, se encuentra el purgatorio y el cielo, que es donde, digamos, tomamos nota en la conciencia de lo que no se debe hacer en el purgatorio y de lo que sí debemos intentar hacer, eso lo aprendemos en el cielo. Entonces, después de un tiempo de descanso, despertamos en ese mundo del pensamiento ya con la intención de renacer otra vez para tener nuevas experiencias, más conocimientos y evolucionar más. Hasta ahí podríamos decir que todo es causa y efecto, pero dentro de esa programación, entre comillas, hay unas excepciones para que cada individuo cree o tenga por lo menos la posibilidad de crear nuevas causas de acuerdo a su grado evolutivo de cada vida. Y esas nuevas causas son las que debemos de aprovechar para que el siguiente destino sea mejor. Si luego en la vida las cumplimos, el resultado será siempre bueno. De esta forma, ya no todo es causa y efecto, y tenemos más libertad y posibilidades de elevarnos hacia el mundo del espíritu. Respecto a la segunda excepción de que nos podemos quitar karma, antes de explicarlo he de hacer alguna aclaración. Normalmente, quienes creemos en la ley de consecuencia, sabemos que toda causa tiene su efecto como todo efecto tiene su causa. Por tanto, es difícil escapar, por ejemplo, de un castigo merecido impuesto por las leyes divinas. Es más, se han dado casos, algunos de ellos contados por Max Heindel, en que se le ha advertido a alguien que, de acuerdo a las progresiones astrológicas, iba a tener o sufrir algún altercado o accidente, y aunque esa persona intentó evitarlo, no lo consiguió. Entonces, cuando nosotros pensamos estas cosas, llegamos a la conclusión de que no tiene remedio y sentimos frustración, tristeza y a veces mal humor por no querer comprender que son errores del pasado que nos tienen que enseñar algo que necesitamos. Ese es el karma. Causas de anterior vida, errores que en esta tenemos que afrontar como deudas o como aprendizaje su efecto. Pero siempre habrá un provecho, un progreso para el espíritu a través de ello. Pero es en ese pensamiento donde fallamos, porque, como he dicho antes, las leyes divinas son las propias jerarquías de gran espiritualidad y sabiduría,
y no nos paramos a pensar que precisamente por ser eso mismo, aplican su sabiduría en algunos casos concretos como estos. Por ejemplo, primero, cuando nos reformamos y segundo, cuando pagamos intencionadamente a otros. ¿Qué significa reformarnos respecto a quitarnos karma futuro? Dichas jerarquías divinas, cumplidoras del plan de Dios y administradores del karma en nuestro universo, además de las virtudes mencionadas, es evidente que jamás buscarían venganza o castigo de una forma unilateral, sino que su actuación va dirigida a ayudarnos a quitarnos deudas del pasado y a desarrollar nuevas virtudes. Por tanto, y aunque nos limiten, solo buscan nuestro beneficio para que ascendamos cuanto antes. De acuerdo con esto, cuando nosotros sabemos que tenemos una serie de karmas negativos de esta vida y que, como deudas, tendremos que pagarlas, si rectificamos esa forma de actuar y lo hacemos en sentido contrario con el deseo de progresar y de crearnos un mejor destino, entonces dichas jerarquías borran dichos errores del libro de nuestras deudas futuras. Pero que quede claro que se debe rectificar para bien y vivir en armonía con las leyes divinas. Si no, no se borrarán, como es lógico. Es decir, primero se debe dejar de transgredir las leyes y luego trabajar en sentido contrario. Entonces, eso ya no figurará en nuestro destino. En el segundo caso de pagar voluntariamente a otros, pondré un ejemplo para que se comprenda mejor. Si yo causo un daño material o robo algún bien a alguien y al cabo de unos años me arrepiento y ya no puedo devolverlo o pedir perdón a la persona porque ya no la veo, puedo hacer una donación o servir amorosamente a otra persona y con todo arrepentimiento de corazón, con la intención de quitarme esa deuda. Esas jerarquías que, además de gran sabiduría, tienen todas las virtudes conocidas y otras que no conocemos, así lo entienden y lo borran de nuestras deudas, siempre y cuando no volvamos a actuar otra vez de la misma forma. Hacernos sufrir ante ese arrepentimiento sincero y ante esa deuda sería mala intención, por no decir maldad, por parte de esas jerarquías. Así que debemos quitarnos de la cabeza eso de que toda causa tiene inevitablemente su efecto, y sí pensar que todos estamos en la conciencia de Dios y que esas jerarquías actúan bajo la dirección amorosa y la voluntad de Dios. Las leyes cambian si nosotros cambiamos. Nada malo e intencionado por parte de esas jerarquías puede sucedernos, salvo que sea justo y por nuestro bien. Por lo demás, pensad que estamos evolucionando bajo la mano protectora de Dios, y si, como todas las religiones afirman, Dios es amor, nada malo nos puede pasar. Aunque no pensaba explicar nada más respecto a la manera de evitar karma, he recordado el ejercicio que da la Fraternidad Rosacruz, llamado retrospección, que también sirve para evitar estar bastante tiempo, si no todo, casi todo incluso, para quien se esfuerce, estar, como digo, gran parte del tiempo que se suele estar en el purgatorio, evitar la manera de estar allí y incluso en el cielo que he mencionado antes. Este ejercicio es útil para esas dos cosas. En definitiva sería para estar poco tiempo en el mundo del deseo, que es el mundo al que vamos después de la muerte de nuestro cuerpo. Así que os voy a explicar
voy a decir lo que escribí hace tiempo ya respecto al ejercicio de la retrospección. La retrospección es el método más eficaz y de mejores resultados dado actualmente a los aspirantes a la vida superior para que, durante la vida misma, pueda adelantarse a los efectos del purgatorio y del cielo. Es más, permite aprender durante la presente vida lecciones que serán aprendidas en un futuro. La técnica es la siguiente. Nada más acostarse y después de relajar el cuerpo y la mente, hay que concentrarse en los hechos que hemos vivido. De ahí la importancia de la observación externa y de la autoobservación interna que deberíamos tener todos durante el día. Entonces, repito, concentrarse en los hechos que hemos vivido, pero visualizándolos y reviviéndolos en orden inverso, como ya se ha dicho. A ver, vamos a revivir, a visualizar todo lo que hemos hecho durante el día desde el momento que nos hemos acostado hasta que nos levantamos por la mañana. Ese es el orden inverso. Hay que intentar imaginarse lo más fielmente posible cada acción, sentimiento, pensamiento, actos impulsivos o inconscientes, etc., para comprobar si lo hicimos con buena o mala intención, si estuvo basado en la verdad o en la mentira y la falsedad, si en el egoísmo o en el altruismo, si intentamos crear causas positivas o lo hicimos basándonos en nuestros personales patrones de conducta. Hay que analizar el daño u ofensa que pudimos haber causado nosotros mismos, comprobar si emitimos sentimientos de perdón y de humildad siempre que fue necesario, si juzgamos o criticamos, si vivimos para comer o comemos para vivir, cómo y por qué nos dejamos dominar por las pasiones y vicios, analizar incluso nuestros deseos, emociones y pensamientos para ver cuándo y por qué surgen involuntariamente con la intención de controlarlos, si aceptamos responsablemente nuestro destino o lo rechazamos, si somos comprensivos y tolerantes con los demás o lo rechazamos porque no son o no tienen nuestras mismas ideas, si vemos al sexo opuesto como un objeto de placer o de diversión o como un hermano, si nos comportamos creyendo que somos superiores a los demás, si intentamos ver el aspecto positivo de los demás y de las circunstancias, o nos fijamos solo en lo negativo que no nos gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchísimas cosas las que podemos analizar de nuestras actividades diarias, tanto externas respecto a la sociedad, y igualmente internas, sentimientos, deseos, emociones, pensamientos, reacciones, etc. Es lógico que si examinamos desde la conciencia superior del ego, el yo superior, si examinamos los hechos que como personalidad ignorante repetimos todos los días, nos daremos cuenta de la cantidad de palabras malsonantes que decimos, de los pensamientos y deseos que expresan negatividad, de emociones que nos dominan y de hechos que consciente o inconscientemente afectan negativamente a los demás. Esta es la diferencia entre hacer algo malo como el común de la humanidad y no darle importancia, y procurar no hacerlo ni ningún daño a nadie porque sabemos lo que ocurre gracias al conocimiento de la filosofía oculta, de estas enseñanzas. Si a este conocimiento añadimos la retrospección, veremos más claro por qué debemos actuar con la mejor intención y buena voluntad. La retrospección nos ayuda a ser más felices, a vivir más en armonía, a comprender el porqué de nuestro destino diario
y a dirigir nuestra vida como verdaderos aspirantes espirituales. Por otro lado, nos hace más humildes y benevolentes, más comprensivos y tolerantes con el prójimo. Hace que le valoremos más y que le disculpemos y perdonemos de corazón. Y hace que nuestros errores se conviertan en la fuerza que nos impulse para superarnos a nosotros mismos. Pero para que todo esto ocurra, o pueda ocurrir, o podamos progresar gracias a la retrospección, ¿qué debemos hacer, además de visualizar? O imaginar, revivir lo que hemos hecho durante el día, lo que ha pasado. Pues el aspirante espiritual debe juzgarse y criticarse o elogiarse y alabarse según sea el caso. Esa es la clave. Después de la muerte, vamos al purgatorio, porque no podemos subir al cielo si tenemos mal en nosotros, si llevamos mal de la vida que acabamos de dejar. Todos los hechos conceptuados como mal por el karma se deben limpiar de nosotros antes de subir al cielo. Por lo tanto, en el purgatorio sufrimos en nosotros mismos el mal o el sufrimiento que hemos causado a otros. Y entonces nuestra conciencia toma nota de ello. Por eso es la conciencia la que en otra vida, en cada una de las vidas, en nosotros nos habla cuando hacemos el mal o cuando vamos a hacer el mal, nos advierte. Y luego en el cielo, ahí el sufrimiento se cambia por felicidad. Sentimos toda la felicidad del mundo al revivir las cosas buenas que hicimos por los demás, las cosas buenas que nos hicieron y nos hicieron felices. Ese es lo que ocurre en el cielo. Y eso es lo que nosotros tenemos que revivir cada noche según lo que hacemos durante el día. Si hemos hecho un mal y nos arrepentimos de verdad, de corazón, incluso si al siguiente día podemos pedir perdón, como he dicho, y cuando hemos hecho cosas buenas sentimos la felicidad que ha podido sentir la otra persona a quien se lo hemos hecho, y lo revivimos así cada noche, tanto las cosas malas como las cosas buenas, estamos pasando cada noche de nuestra vida aquí, estamos pasando por ese purgatorio y por ese cielo. Y así cuando después de la muerte de nuestro cuerpo lleguemos allí, no llevaremos nada que revivir allí, o si llevamos algo será muy poco. Puesto que de lo que se trata es de ganar el tiempo que utilizamos en el purgatorio y en el cielo, debemos expulsar cada noche los sucesos o grabaciones negativas de nuestra memoria subconsciente para que nuestros pecados queden borrados y para que sintamos el impulso hacia el bien en la propia vida. Por consiguiente, lo mismo debemos martirizarnos con el remordimiento de los casos de culpabilidad que sentir la felicidad y el impulso del buen obrar para que al siguiente día nos levantemos con la intención de seguir haciendo el bien en pensamiento, palabra y obra allá donde podamos.